JJK. Los 72 fragmentos del infierno capítulo 3. Validez y niñera. Comienzo en el complejo de los Satoru. Gojo estaba acostado en su sillón en el patio de su casa, disfrutando de una tranquila tarde. El calor era lo único que podía molestarlo, junto con el monótono sonido de la calma. También estaba el pequeño Megumi Fushiguro, meditando con concentración en el centro del jardín. Gojo solo lo observaba desde detrás de sus lentes oscuros, con una sonrisa de satisfacción. Esa paz se rompió de golpe cuando gritos llegaron desde la entrada de la casa. «Espere, señor Zenin-sama. Gojo-sama está ocupado», gritó la sirvienta, con voz desesperada. «A mí no me interesa. Quiero ver al mocoso. Sé que lo tiene aquí escondido», rugió una voz grave y cargada de furia. Era el jefe del clan Zenin. Megumi y Gojo solo escucharon. La voz estaba llena de un enojo familiar y amenazante. Por la mente de Gojo Satoru solo pasó una palabra, clara y contundente: fastidio. Megumi esperaba con tranquilidad en la sala principal del dojo. Todo estaba en calma para él, y su yo interior también permanecía sereno. Mientras tanto, dentro de la oficina de invitados, Gojo solo escuchaba al jefe del clan Zenin, Naobito Zenin, el actual líder del clan. Un anciano amargado, con un ego de superioridad que lo definía. Aunque, en realidad, todo el clan Zenin era así. Egoísta y engreído, cada uno a su manera. Gojo solo escuchaba lo que decía Naobito Zenin. «Ese mocoso que tienes bajo tus alas me pertenece. Su propio padre me lo vendió», declaró Naobito, con una certeza absoluta. «Ahí está tu punto», respondió Gojo, sin alterarse. «Tú lo compraste. Pero no específicamente cómo fue esa compra. Toji Fushiguro sí hizo un acuerdo contigo, pero a mí me lo dejó a mí. Porque sabía muy bien que el mocoso pasaría por el mismo infierno que él mismo pasó». Gojo dijo esto mientras miraba fijamente a Naobito Zenin, sus ojos azules, aunque ocultos tras los lentes, transmitiendo una frialdad absoluta. «¿Qué cambiaría?», se repitió Naobito en su cabeza. Nada cambiaría. Seguiría siendo la misma historia, pero ahora con el hijo de ese desgraciado. Se lo admitió a sí mismo, reconociendo que las palabras de Gojo tenían razón. «Tú ganas, Satoru Gojo», dijo Naobito, levantándose del sillón, listo para retirarse. Pero, antes de irse, se detuvo. «Pero escúchame», continuó. «Te lo dejaré a ti. Pero solo hasta que sea el momento en que el niño tenga que aceptar que es un Zenin y no un Fushiguro, como su padre le puso. Hasta entonces, estará bajo tu mando. Yo y mi clan prometemos no interrumpir su crecimiento, ni su vida, ni decidir cómo tiene que vivir. Tampoco lo molestaremos, porque estará siendo criado contigo hasta que sea mayor de edad y tenga que vivir en el clan Zenin. Eso es todo, Satoru Gojo». Sin más, Naobito Zenin se retiró. Gojo solo lo observó irse, y una pequeña sonrisa, casi imperceptible, asomó en sus labios. «Lo que tengo que hacer por cumplir una promesa al hombre que me, y el único que logró demostrarme que soy débil, aún», se dijo Gojo Satoru para sí mismo, mientras su mirada perdida se clavaba en el techo. Naobito estaba a punto de salir del dojo, caminando con paso tranquilo pero firme. Pero entonces pasó por la sala principal, y allí pudo verlo. A Megumi Fushiguro, observando las fotografías en las paredes con una curiosidad serena y concentrada. Naobito no hizo gala de su presencia. No se anunció ni se hizo visible para el niño. Simplemente lo observó durante unos segundos, escudriñándolo de pies a cabeza. Y entonces se dio cuenta. El niño era una copia de su padre, la misma estructura, la misma seriedad en los rasgos, pero con la inocencia pura de un niño, no con el odio y la maldad que habían consumido a Toji. Naobito, sin decir una palabra, se retiró. Lo hizo con la certeza interna de que, en las manos de Satoru Gojo, ese niño, en el futuro, sería uno de los más fuertes del mundo de la hechicería. Centro de Salud y Retiro, 2009. En un centro de salud y retiro espiritual para ancianos, que también funciona como un sanatorio para personas enfermas, un niño de apenas 10 años camina tranquilo junto a su abuelo. Es Wasuke Itadori, quien lleva de la mano a su nieto, Itadori Yuji, de apenas 10 años.
Wasuke Itadori es el único familiar y tutor legal de Yuji. Oye, abuelito, cuando lleguemos a casa ¿podemos comer galletas? Pregunta el pequeño Itadori, con esperanza. A lo que Wasuke responde con un tono cariñoso pero firme. Sí, no hay problema. Fuiste todo un campeón al no llorar cuando te pusieron esa vacuna. Te has ganado esas galletas, y un vaso de leche. El pequeño Itadori se pone feliz al saber eso, una sonrisa amplia iluminando su rostro. A pesar de haber pasado por recepción, Wasuke tiene que retirar unos medicamentos importantes en la farmacia del centro. Le pide a Itadori que espere sentado en una de las sillas del vestíbulo hasta que pueda retirar sus medicamentos, asegurándole que será rápido y no tardará mucho. Itadori Yuji, haciendo caso a lo que dice su abuelo, va y se sienta en una de las sillas de la sala de espera, dispuesto a aguardar pacientemente. Mientras tanto, no muy lejos de ellos, una doctora con una cicatriz en la frente, una marca que recorría de una punta a la otra de su cabeza, observa al pequeño Itadori Yuji, sentado solo y tranquilo en su silla. Sin pensarlo dos veces, la doctora camina hacia el pequeño Itadori Yuji, con una sonrisa fija en su rostro. Alrededor, todo parece normal. Las personas pasan a su lado sin notar nada extraño. Wasuke Itadori está distraído, hablando con la secretaria de la farmacia sobre los medicamentos. La doctora ya está al lado de Itadori y se santa. Yuji la mira con curiosidad, mientras ella mantiene su mirada al frente, sonriendo. Hola, pequeño, dice la doctora, sin mirarlo aún. Hola, responde Yuji, con educación. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Pregunta la doctora, ahora volviendo su mirada hacia él. Mi nombre es Yuji Itadori. Yuji Itadori, ¿dónde están tus padres? ¿Por qué estás solo acá? Pregunta la doctora, aunque ya sabe perfectamente quién es su tutor. Mi abuelito, Wasuke Itadori. Mira, es ese de allá, dice Itadori, señalando con el dedo hacia donde está su abuelo. La doctora lo observa por un momento. Wasuke Itadori, repite, como saboreando el nombre. La doctora mantuvo su sonrisa, un gesto cálido que no llegaba a sus ojos, que observaban a Yuji con la curiosidad clínica con la que se estudia un espécimen prometedor. Un nombre muy fuerte, Yuji. Su voz era suave, casi melosa. Debes ser muy valiente para acompañar a tu abuelo a estos lugares. ¿Sí? Asintió Yuji, animado. El abuelo dice que si soy bueno, me dan galletas. Ah, las galletas. La mejor recompensa, dijo la doctora, asintiendo con complicidad. ¿Y tu abuelito, Wasuke, es siempre tan estricto? ¿Te hace hacer muchas tareas? La pregunta sonaba casual, el tipo de charla que cualquier adulto haría con un niño. Pero había una intención detrás. Mapear la rutina, las debilidades, la dinámica familiar. A veces. Pero solo quiere que esté fuerte, respondió Yuji, con la sencilla lealtad de un niño. Fuerte, repitió la doctora, y por un instante, su mirada se posó en el pequeño físico de Yuji, como si pudiera ver más allá de la carne y los huesos. Eso es muy importante. El mundo necesita personas fuertes. Sus palabras tenían un eco extraño, como si no hablara solo de fuerza física. Desde la farmacia, Wasuke giró la cabeza, su instinto de viejo lobo alertado por la figura desconocida junto a su nieto. La doctora, sin perder la sonrisa, levantó levemente la mano en un gesto de saludo inocente. Bueno, Yuji, fue un gusto conocerte, dijo, levantándose. Cuida mucho a tu abuelo. Y sigue siendo valiente. Sus palabras sonaban a un deseo genuino, pero en el aire quedaba la sensación de una orden disfrazada de bendición. Antes de que Wasuke pudiera acercarse, la doctora se dio la vuelta y se mezcló con la multitud del vestíbulo, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido. Yuji la vio irse, sin darle mayor importancia. Para él, solo era la doctora amable. No podía saber que acababa de tener su primer contacto, grabado a fuego en una memoria ajena, con la fuerza ancestral que había planeado su destino desde antes de su concepción, y que lo vigilaba desde las sombras con una sonrisa de falsa amabilidad. Kenjaku ya tenía lo que quería.
Una confirmación en persona, una semilla de interés plantada, y la certeza de que el recipiente crecía, sano y fuerte, exactamente como se necesitaba. Wasuke, con una inquietud que le tensaba los hombros, llegó rápidamente hasta donde estaba su nieto. Oye, Yuji, ¿quién era esa doctora que estuvo contigo recién? Preguntó el anciano, con un dejo de alarma en la voz que no pudo disimular, mientras escudriñaba el rostro de su nieto. A lo que Itadori respondió, con la naturalidad de quien no ve peligro alguno. No sé, abuelito. Simplemente apareció y me preguntó mi nombre. Wasuke solo observó a su nieto, el ceño fruncido. En su mente, una pregunta giraba y giraba, cargada de un instinto protector y un presentimiento oscuro. ¿Quién era esa doctora? Shinjuku, centro principal. Varios niños juegan entre las calles, corriendo de un lugar a otro, felices y despreocupados, mientras las personas a su alrededor caminan absortas en sus asuntos. Pero los niños más pequeños, los más indefensos, aunque no podían verlo claramente, sí podían sentirlo. Entre toda esa multitud que caminaba por la calle, había algo extraño en el ambiente. Algo que solo los más pequeños, con su percepción aún pura y abierta, podían percibir de forma difusa. Era una masa líquida de color negro que se movía entre las sombras y los reflejos. Era el onírico. Las personas que no nacieron con magia o que no eran hechiceros no podían ver al onírico. Para ellos, la sensación era vaga. Como sentirse observados por alguien, y luego notar un peso repentino en la espalda, como si cargaran algo pesado que les dificultaba moverse con normalidad. Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio. Atsuya Kusakabe por fin despierta, después de haber sido encontrado inconsciente en el patio del colegio junto a varios compañeros más, todos víctimas de haber sido vencidos con facilidad por el onírico. En la habitación también se encuentran Mei Mei, el director Masamichi Yaga y varios otros compañeros hechiceros, todos con expresiones serias. ¿Cómo te sentís, Kusakabe? Pregunta el director Yaga, con un tono que era más una evaluación que un simple saludo. Kusakabe solo observa a todos en la habitación, su mirada recorriendo cada rostro con una expresión clara. Quería saber qué había pasado la noche anterior. Con tantas presencias acá, me siento como un criminal que está siendo juzgado, dice Kusakabe, su voz áspera por la deshidratación y la fatiga. ¿Y qué recordás, Kusakabe? Preguntó Utaime, con una curiosidad profesional y tensa. ¿Qué recuerdo de la noche anterior? Repitió Kusakabe, concentrándose. Recuerdo que el director Yaga me dejó a cargo de un escuadrón de hechiceros para custodiar a la maldición de nombre onírico, una maldición de grado especial. ¿Y qué tipo de habilidad tiene el onírico? Preguntó Yaga, directo al grano. Kusakabe cerró los ojos por un momento, como si reviviera la experiencia. Habilidades para entrar a tu mente. Leer tus recuerdos y usarlos en tu contra como arma, y como alimento. Se alimenta de los recuerdos. Los usa a su beneficio, como él quiera. Es como un líquido negro pegajoso. Hizo una pausa, sintiendo de nuevo el peso fantasmal. Se pega a vos como un parásito, más específicamente en tu espalda. Se siente como si tuvieras una carga pesada que se hace imposible de llevar, que no te deja volverte. Entra a tu mente y crea una ilusión, como si todo estuviera normal. Pero la realidad es que tu cuerpo está desmayado y tu mente, atrapada. Todo mientras el onírico te consume la energía. Las palabras de Kusakabe pintaron un cuadro claro y aterrador de la amenaza a la que se habían enfrentado. Complejo Satoru. Megumi tenía en la mano una fotografía donde aparecían Gojo y otro hombre. En la imagen, Gojo Satoru sonreía ampliamente, abrazando a un hombre de pelo negro largo que llevaba el mismo uniforme que él. Ambos parecían genuinamente felices. Te da curiosidad saber quién es, ¿verdad? Preguntó Gojo, apareciendo de repente a su lado, aunque a Megumi ya nada lo sorprendía. Sí, tengo curiosidad, admitió Megumi, mirando fijamente al desconocido. Su nombre es Geto Suguru. Y fue mi mejor amigo, dijo Gojo, con un tono que por una vez carecía de su habitual frivolidad. ¿Tu mejor amigo? Preguntó Megumi, sorprendido. Así es.
El único que me entendía, confirmó Gojo, su mirada perdida en la foto que Megumi sostenía. ¿Y qué le pasó a tu mejor amigo? ¿Dónde está ahora? Indagó Megumi, cautelosamente. Gojo hizo una pausa. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Lo perdí por mi egoísmo. Lo perdí cuando más me necesitaba. Megumi solo escuchaba, observando la foto con nueva comprensión. Geto había caído en una depresión profunda. No tenía a nadie que lo entendiera. Y yo, en vez de estar ahí para él, no lo estuve. Jamás. Me preocupé por mí, atrapado en mi egoísmo, creyéndome un dios, cuando la realidad era que Geto me necesitaba más que nunca. Poco a poco, nuestros caminos se fueron alejando. No teníamos las mismas metas, ni veíamos a la sociedad de la misma forma. Mientras yo me reconocía como un dios y quería que todos me vieran como un salvador, Geto, por su parte, se estaba ahogando. Solo él me necesitaba, pero yo nunca me di cuenta de eso. No fue hasta que fue demasiado tarde que me di cuenta. Pero todo ya estaba roto. Ya no podía arreglar nada. Y tuve que aceptar, por las malas, que por segunda vez en mi vida, por mi egoísmo, había perdido a la única persona que me entendía. A mi único amigo. ¿Y dónde está él ahora? Volvió a preguntar Megumi, con una insistencia suave pero firme. ¿Dónde está ahora? Se preguntó Gojo Satoru para sí mismo, como si la respuesta aún se le escapara entre los recuerdos. No lo sé, confesó al fin, con una voz más baja de lo habitual. Se me fue. Lo único que recuerdo junto a él, es su sonrisa. Gojo Satoru recordaba, con una claridad dolorosa, las últimas palabras que Geto le había soltado, un eco que nunca dejaba de resonar en su mente. ¿Eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo, o eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? Esas palabras seguían en su cabeza, un enigma filosófico y personal que Geto le había lanzado como un último desafío. Gojo intentaba resolver, incluso años después, qué había querido decir realmente Geto con esa pregunta. Centro principal de Shinjuku. El silencio comenzó a apoderarse del lugar. Varios niños yacían desmayados en el suelo, inmóviles, mientras las personas a su alrededor los observaban con miedo e impotencia. Algunos intentaban despertarlos, llamando sus nombres, sacudiéndolos con cuidado, pero ninguno reaccionaba. Lo que nadie sabía era que sus mentes estaban atrapadas en una realidad falsa. Para ellos, todo parecía normal, como si nunca hubieran caído. Sin embargo, en lo más profundo de ese sueño, el mundo onírico devoraba lentamente sus recuerdos, fortaleciéndose con cada fragmento perdido. Continuar.